¿Qué harías si descubrieras que alguien dejó una herencia valiosa a tu nombre, pero nunca la has reclamado? La Biblia nos dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, un testamento sellado con su propia sangre, que nos otorga una herencia eterna en la presencia de Dios. Sin embargo, al igual que un testamento humano, este solo entra en vigor tras la muerte del testador. Por eso, la muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan divino para nuestra redención. En nuestro estudio de esta semana veremos cómo su sacrificio abrió el acceso definitivo a Dios, asegurando el perdón total de nuestros pecados y garantizando nuestra esperanza eterna. Su sangre no solo purifica, sino que sella un pacto que nadie puede invalidar. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. Esta semana continuamos nuestro recorrido por la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 9 y la semana pasada comenzamos un interesantísimo estudio relacionado con el sacrificio superior de Cristo. En la primera parte vimos los versos que van del 8 al 14 y esta semana en la parte 2 veremos los versos que van del 15 al 24. De verdad que ha sido muy emocionante, de verdad de mucho crecimiento a este estudio desde mi perspectiva, que lo he estado preparando y estoy seguro que para muchos de ustedes del otro lado también. Reporte su sintonía, desde dónde nos está acompañando el día de hoy. Si es vía Facebook o YouTube, déjenos algún comentario y con gusto le recordaremos la semana próxima. De hecho, voy a leer algunos comentarios que nos dejaron la semana anterior. A través de YouTube, Guido y su familia dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para escuchar y ver el estudio bíblico Epístola a los Hebreos 9 de 8 al 24 en la primera parte. Estaban juntos allí Teresa, Jenny, Juliana, Mario y Guido. Gracias por semanalmente estar allí acompañándonos. También a través de Facebook, Carmen Rosa Rubio dice: buenas tardes con muchas bendiciones de gozo y paz en Cristo. Gracias a nuestro Señor, al Maestro Malvin y a la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo por este estudio bíblico para seguir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Alabo a Dios porque semana tras semana sé que hay mucha gente que se reúne. De hecho, me pareció muy satisfactorio. Nos dejaron una imagen, una fotografía, la voy a colocar acá para ustedes. Este son el grupo de hermanas de allá de la Iglesia Dios Admirable en Maracaibo, que se reunieron para juntas allí poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Alabo a Dios muchísimo por estas manifestaciones. Y de verdad esto ha sido muy, digamos, enriquecedor. De verdad da mucho fuerza, da mucho, digamos, compromiso, refuerza el compromiso que tenemos por llevar adelante este ministerio. Allí estaban juntas las hermanas Lucía, Caterín, Eva, Derly y también Carmen. De verdad le doy gracias a Dios por eso. Está Amada también, dice acá, no sé si es Amada Derly o está Derly y otra hermana que se llama Amada. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque hay un grupo importante. Sé que hay otros que se han estado reuniendo. Si usted se anima a través del número que dejo en WhatsApp para responder estas preguntas, envíeme su imagen, su fotografía y con gusto le haremos mención en el siguiente estudio bíblico. Alabo a Dios por esto. De verdad que este estudio bíblico de Hebreos ha sido de mucho crecimiento. Háganos también llegar sus comentarios, lo que opina de este estudio a través del WhatsApp, qué preguntas tiene o la respuesta a las preguntas que dejaré adelante a través de WhatsApp y será de mucho
valor para nosotros a través de manera de feedback o lo que usted piense. Vamos a comenzar orando. Gracias te doy, Dios, por la bendición de llevar adelante este estudio bíblico. Gracias te doy porque hay varios hermanos que se están reuniendo en este momento y que sé que lo harán después para crecer en el entendimiento de tu santa palabra. Por eso, Dios, te pido que lo que hacemos sea primero agradable para ti, que tú puedas utilizarlo como herramienta, Señor, para poder hacer que otras personas que se conectan ahorita y se conectarán después puedan crecer en el entendimiento de tu santa palabra. Padre amado, dejo delante de ti todos estos recursos tecnológicos que vamos a usar en este momento para llevar adelante este estudio bíblico. Guíanos, Señor, como herramientas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien. No olvide suscribirse, conviértase en un multiplicador de este estudio bíblico. Yo comparto en mi muro de Facebook semana tras semana estos estudios bíblicos y sé que hay mucha gente de mi red de contactos que se bendice, que es bendecida por esto. También usted puede copiar el enlace de Facebook o YouTube y mandarlo o enviarlo vía WhatsApp a todos esos grupos de los que hacemos parte. Usted se convierte en un multiplicador o una multiplicadora de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios con esto. Ayuda a que muchos sean bendecidos. Si usted es bendecido o bendecida, siendo una herramienta en las manos de Dios. Bien, vamos entonces a comenzar leyendo la porción de la palabra de Dios que vamos a estudiar. La colocaré acá, como le dije, está en Hebreos 9, vamos a ir del 15 al 24, en este estudio mayor que ha ido del 8 al 24 y que hemos titulado El sacrificio superior. Vamos a colocarlo acá en grande para que usted lo pueda leer. Dice así: por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa pues la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Y como siempre, dejo una serie de preguntas, como es usual, que usted va a poder responder al final de este estudio bíblico, y si lo desea puede utilizar este WhatsApp que dejo aquí abajo y a la derecha para enviarme sus respuestas. Le haré comentarios y sugerencias. Dice la primera: según Hebreos 9:15, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué significa esto y en qué se diferencia del antiguo pacto? Luego, del 16 al 17, o entre el 16 y el 17, se compara el nuevo pacto con el testamento que solo entra en vigor tras la muerte del testador. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos ayuda esta analogía a entender la necesidad de la muerte de Cristo para nuestra salvación? Luego, en el verso 22 se afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión. La pregunta es: ¿por qué la sangre es esencial en la obra de redención y cómo se relaciona con la cruz de Cristo? Finalmente, en el verso 24 dice que Cristo no entró en el santuario celestial, sino en el cielo mismo para interceder por nosotros. Y le pregunto: ¿cómo esta verdad cambia nuestra manera de acercarnos a Dios? Como le dije, aquí le dejo un WhatsApp para que usted pueda enviarme sus respuestas. Bien. Entonces, como seguro recordarán en la primera parte de este estudio que hicimos la semana pasada, el cual estaba basado en Hebreos 9, del 8 al 14, vimos cómo Cristo
nuestro sumo sacerdote, ofreció su propia sangre para limpiar nuestra conciencia y darnos acceso directo a Dios. A diferencia de los sacrificios del antiguo pacto que solo purificaban externamente y debían presentarse de forma constante, su sacrificio, el de Cristo, fue único, suficiente y eterno. Este fue como el gran aprendizaje, el aprendizaje clave de nuestro estudio anterior, de la semana anterior. Hoy entonces, en la segunda parte, tocaremos la porción bíblica que va del verso 15 al 24 de este capítulo 9. Para profundizar aún más en esta verdad, veremos cómo su muerte no solo nos limpia del pecado, sino que también sella un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En este pasaje, el autor de Hebreos nos presenta una imagen poderosísima, y es que Cristo no solo murió para salvarnos, sino que su sacrificio fue el requisito necesario para que el nuevo pacto entrara en vigor, al igual que un testamento que solo es válido tras la muerte del testador. Este nuevo pacto nos asegura una herencia eterna y nos garantiza que nuestro acceso a Dios ya no depende de un templo terrenal, sino de Cristo mismo, quien intercede por nosotros en el cielo. De manera que hoy vamos a explorar por qué la sangre de Cristo es la base de nuestra salvación, cómo su muerte marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y qué significa vivir bajo este nuevo pacto. Abramos nuestros corazones y descubramos la grandeza de esta redención eterna. Continuemos haciendo este análisis vamos a continuar haciendo este análisis versículo a versículo de forma expositiva, explicando los aspectos resaltantes de cada versículo y dando al final de cada uno de estos una especie de enseñanza o aplicación personal para nuestras vidas. Eso lo comenzamos a hacer la semana anterior, no recibí ningún comentario, pero creo que es una manera eficaz de, entender cómo lo aprendido verso a verso va a aplicar en nuestras vidas. Leamos entonces el verso 15 para comenzar el día de hoy y lo coloco aquí para ustedes en pantalla, permítanme. Dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El autor de Hebreos enfatiza aquí el papel de Cristo como mediador del nuevo pacto, mostrando que su sacrificio no solo trajo salvación para los creyentes después de la cruz, sino que también para aquellos que vivieron incluso antes de su venida. Dice la primera parte de este versículo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, destacando que Cristo es mediador de este nuevo pacto, lo que significa que Él es el puente, es un vaso comunicador entre Dios y la humanidad. Debemos tener entonces presente que un mediador es alguien que interviene entre dos partes para lograr un acuerdo. En este caso, Cristo es mediador entre Dios y nosotros. El hecho de que en el antiguo pacto, los sacerdotes actuaban como mediadores entre el pueblo y Dios, así funcionaba, ¿no?, en el antiguo pacto. Pero esta intercesión, ¿no?, esta mediación, este acto de ser un puente comunicador entre Dios y el pueblo era temporal e incompleto en el antiguo pacto. Y es que Cristo es el único mediador perfecto, porque su obra en la cruz logró una reconciliación completa y eterna entre Dios y los creyentes. Así lo vemos en 1 de Timoteo 2:15, donde dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El nuevo pacto, en contraste con el antiguo, no se basa en la ley y los sacrificios,
sino en la gracia y la obra redentora de Cristo. Continúa este verso 15 diciendo que, o para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones o pecados que había bajo el primer pacto. Aquí es explicado que el sacrificio de Cristo no solo salvó a los creyentes después de la cruz, sino que también a todos los que vivieron antes de la cruz. ¿Y cómo es esto? Se preguntará usted. Pues los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por fe, aunque no comprendían plenamente el sacrificio venidero de Cristo. Sus sacrificios eran un acto de fe en la promesa de Dios, pero la sangre de los animales no podía realmente eliminar el pecado, como se puede leer en Hebreos 10:4, donde dice que porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. Dios entonces, en su gracia, salvó a crédito. Salvó como que con una nota de crédito a futuro a los creyentes, esperando el pago definitivo que vendría con Cristo en la cruz. Un ejemplo de esto es Abraham, quien, según Juan 8:56, se gozó de que había de ver el día de Cristo. Esto fue, digamos, una conversación que hubo allí entre Jesucristo y los fariseos, aquí los doctos de la ley, donde estos estaban cuestionándolo y él dijo que él salvaba y todo esto, pero dijo esto, que Abraham se gozó de que había de ver el día de Cristo. Y aunque Génesis no nos da detalles de esto, aquí lo cierto es que Dios hecho hombre, Jesús mismo confirma que Abraham esperaba la redención que vendría a través del Mesías. Busquen el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 56 del capítulo 8 de Juan para checar esto. Luego entonces, de forma similar, en Romanos 3:25, dice que Dios, y ese verso sí lo rescaté acá para ustedes, dice que pasó por alto en su paciencia los pecados, esperando el sacrificio definitivo de Cristo para redención completa. Entonces sí, estos en el antiguo pacto fueron salvos por la fe, y en este caso fue algo como a crédito para luego en la cruz recibir esta salvación con el acto definitivo de remisión de pecados de Jesucristo en la cruz. Luego entonces dice este versículo, o continúa diciendo este versículo, que los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Y es que el propósito final, por decirlo así, del nuevo pacto es que los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, reciban la herencia eterna. Y esta herencia no es terrenal ni temporal, sino eterna, y no se obtiene por obras ni sacrificios humanos, sino por la obra completa de Cristo. De manera que desde Adán hasta hoy en día que usted está viendo esta transmisión y verá luego este video que queda grabado, todos los que han confiado en Dios por fe son hechos partícipes de esa promesa. Esto significa que la salvación ha sido siempre por gracia, a través de la fe, tanto antes como después de la cruz. Esto es de verdad una verdad maravillosa. Bien, Hebreos 9:15, este primer versículo que estudiamos hoy, nos muestra
la centralidad del sacrificio de Cristo en la historia de la redención, tanto antes como después de la cruz. Él, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Su muerte fue necesaria para redimir no solo a los creyentes futuros, sino también a los del pasado. El nuevo pacto en Cristo nos da acceso a esta herencia eterna, algo que la ley nunca pudo otorgar. Y como les dije, estoy colocando una lista de aplicaciones o aprendizaje para nuestra vida. Comencé esta dinámica la semana anterior y voy a continuarla esta. Dice así, de este verso 9:15 podemos aprender que no podemos confiar en nuestras obras o méritos para salvación. Y es que solo Cristo es el mediador del nuevo pacto. Segunda cosa que podemos aprender es que así como los creyentes del Antiguo Testamento confiaron en la promesa de Dios, nosotros hoy día debemos vivir por fe en la obra terminada, consumada de Cristo en la cruz. La tercera cosa que podemos aprender es que nuestra esperanza no está en cosas terrenales. Nada que usted haga en esta tierra le puede conferir esa esperanza. Esa esperanza solo existe en la herencia eterna que Dios nos ha entregado, que cree en la persona de Cristo, que Dios nos ha entregado en la persona de Jesucristo. Cristo, permítame acá, nuestra esperanza no está en cosas terrenales. Cristo entonces es el eterno plan de salvación de Dios, desde el principio hasta el fin. Vivamos con gratitud y fe en su perfecta obra redentora. Continuemos con los versos 16 y 17 de este capítulo 9. Y dice así: pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En estos versículos, el autor de Hebreos utiliza la analogía de un testamento para explicar la necesidad de la muerte de Cristo en la inauguración, en la entrada en vigor del nuevo pacto. Así como un testamento no tiene efecto hasta que la persona que lo redactó muere, el nuevo pacto solo puede entrar en vigor mediante la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice de hecho la primera parte de esta porción que estudiamos ahora lo siguiente, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Esto en el primer versículo, el 16. El término testamento aquí se refiere a un pacto o acuerdo legal, similar a lo que hoy conocemos como última voluntad. Un testamento solo puede entrar en vigor, una última voluntad solo puede entrar en vigor después de la muerte del testador, después del que deja esa última voluntad. Mientras la persona viva, el testamento no tiene ningún efecto. De la misma manera, el nuevo pacto prometido por Dios no podía entrar en vigor sin la muerte de Cristo. Esto resalta que la salvación no viene simplemente por la vida ejemplar de Jesús. No me interprete mal, no es que no sea importante. Pero la salvación no viene simplemente por este ministerio ejemplar de Cristo en la tierra, sino por su muerte en la cruz. La segunda parte, el verso 17, dice que porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así, aquí se enfatiza que la muerte es como la condición necesaria para que el testador o para que el testamento, la muerte del testador,
es la condición necesaria para que el testamento tenga efecto. Así como un testamento entonces no puede ejecutarse mientras el testador está vivo, el nuevo pacto no podía aplicarse sin la muerte de Jesús. Jesús no solo vino a enseñar o dar un ejemplo, sino que su misión principal fue morir para redimirnos. Ese era el plan de Dios. La cruz no fue accidental, o no fue un accidente, ni una tragedia inesperada, sino más bien el cumplimiento del plan divino de salvación. Esto deja claro que no somos salvos simplemente por el ejemplo moral de Cristo. Sí es válido para cómo debemos comportarnos, cómo el cristiano debe comportarse, sino que somos salvos entonces por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el sacrificio por nuestras faltas que Cristo asumió. Esto entonces, este par de versículos nos enseñan que la muerte de Cristo era absolutamente necesaria para que el nuevo pacto pudiera ser efectivo. Así como un testamento requiere la muerte del testador para entrar en vigor, el nuevo pacto necesitó la muerte de Cristo. Y es claro que no somos salvos por las enseñanzas de Jesús, sino por su sacrificio en la cruz. Y esta salvación es un regalo que fue sellado con la sangre de Cristo y que ahora es accesible para todos los que creen en Él. A manera de aplicación, tenemos estos 3 puntos principales. El primero, debemos confiar en el sacrificio de Cristo como el único medio para nuestra salvación. El nuevo pacto nos da plena seguridad de que nuestra herencia en Cristo es real y efectiva. Y finalmente, no podemos tratar de ganar la salvación con nuestras propias obras, ya que esta fue comprada, me refiero a la salvación, con la muerte de Jesús en la cruz. Cristo entonces no solo vino a vivir como un ejemplo perfecto para nosotros los cristianos, nuestro role model, nuestro modelo a seguir, sino que vino a morir para que su testamento, que es el nuevo pacto, se cumpla en nosotros. Vivamos con gratitud por su sacrificio perfecto. Vamos a leer ahora juntos los versos del 18 hasta el 22, que dicen lo siguiente. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En estos versículos del 18 al 22, el autor de Hebreos destaca la centralidad, escúcheme bien, la centralidad de la sangre en los pactos de Dios. Se lo explico. Aquí se muestra que tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, el derramamiento de sangre es esencial para la remisión de pecados. De hecho, comienza el verso 18 diciendo de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Este primer pacto, es decir, el pacto mosaico, también fue establecido a través del derramamiento de sangre. Cuando Moisés presentó la ley al pueblo de Israel, la selló con el sacrificio de animales
y la aspersión de la sangre. Esto es, rociaba sangre, esparcía sangre. Esto lo podemos ver en Éxodos 24, del 6 al 8. Me traje esa porción completa para que la podamos leer juntos y dice así. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto demostraba que la relación entre Dios e Israel estaba basada en un sacrificio expiatorio y que la sangre era el elemento esencial para sellar este pacto. Luego continúa el verso 19 ahora diciendo lo siguiente. Tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Aquí se describe el ritual de purificación y consagración del pacto antiguo. Y es que la sangre era rociada sobre el libro de la ley y el pueblo, simbolizando que el pacto era una relación sellada con sangre. El hisopo era usado en ritos de purificación, como se puede ver en Éxodos 12:22, donde se describe allí que con hisopo y sangre se, untaba el dindel, también los pilares de la puerta, después de, llevar una serie de rituales para cuando el Espíritu de Dios pasara. Esto era justo después para conmemorar la Pascua, y así se repetía cada cierto tiempo. También en Salmo 51:7 hay una representación de la aplicación de la sangre para limpiar al pueblo. Me traje Salmo porque se le da también esa explicación y sentido de purificación. Leamos juntos el Salmo 51:7 que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. De manera que aquí se ejemplifica esta purificación, que es una representación de esto establecido en la ley, y se puede conseguir en Éxodo 12:22. Si usted quiere, va y lo lee, por favor. Entonces, la lana escarlata probablemente simbolizaba el sacrificio y la expiación. Y es que este acto mostraba que el pueblo estaba comprometido con el pacto bajo la base del sacrificio, pero también anticipaba un sacrificio mayor y definitivo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Luego el verso 21 dice lo siguiente: y además de esto roció también con lana el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. No solo el pueblo, sino también todo el sistema de adoración en el tabernáculo debían ser purificados con sangre. Y es que cada objeto del tabernáculo debía ser rociado con sangre, señalando que la adoración a Dios requería sacrificio y purificación. Esto nos recuerda que el acceso a Dios bajo el antiguo pacto estaba basado en la sangre de sacrificios repetitivos. Pero esto, este sistema, era solo una sombra de la obra que Cristo realizaría, cuando su sangre santificara y purificara de una vez y para siempre a su pueblo. Finalmente, el verso 22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por decirlo así, es el principio clave del antiguo pacto y del evangelio. Y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre
no hay perdón, expiación de pecado. Esa frase o esta frase, el de sin derramamiento de sangre no hay remisión, resume la necesidad del sacrificio para el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento el perdón requería sacrificios constantes, porque la sangre de los animales no podía quitar el pecado de forma definitiva. Así se lee en Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. El Nuevo Testamento, entonces, o en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo es el sacrificio perfecto y final, asegurando la remisión total de pecados, tal como se lee en Mateo 26 a 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Este principio se confirma también en Apocalipsis 12:11, donde se dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 12:11. Y es que la victoria espiritual no se obtiene por nuestras propias fuerzas, inteligencia o poder, sino por la sangre, sino por el sacrificio de Jesucristo. Estos versos del 18 al 22 del capítulo 9 enfatizan que desde el principio la relación entre Dios y su pueblo ha sido establecida a través del sacrificio y la sangre. El antiguo pacto fue sellado con sangre, pero era temporal e insuficiente. El nuevo pacto, en cambio, fue sellado con la sangre de Cristo, que es un sacrificio perfecto y eterno. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y solo la sangre de Cristo puede traer perdón total y definitivo. Como aplicación para nuestras vidas tenemos entonces que la salvación no se basa en nuestros méritos, sino en el sacrificio de Cristo. No podemos confiar en nuestra propia justicia. Solo la sangre de Cristo purifica completamente. Nuestra victoria espiritual no se obtiene por nuestras fuerzas, sino por la sangre del Cordero. Cristo pagó el precio final con su sangre, asegurando nuestro perdón y nuestra victoria. Vivamos en gratitud y confianza en su obra eterna. Bien, y dice el verso 23, lo siguiente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En este versículo, el autor de Hebreo nos revela una verdad realmente profunda. Y es que, así como el tabernáculo terrenal requería purificación con sangre de animales, las realidades celestiales también necesitaban una purificación, pero con un sacrificio superior. Me refiero a la sangre de Cristo, el Cordero perfecto. Dice así el principio del verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. El tabernáculo terrenal, con todos sus rituales, era solo una representación de la realidad celestial. Eso lo aprendimos en detalle en el estudio de la semana anterior. Yo le voy a dejar en la descripción de este estudio, de este video, un link que lo lleva tanto a Facebook como a YouTube a nuestro estudio anterior. De hecho, es una práctica que hago semanalmente, pero allí usted podrá darle clic y ver el estudio anterior y ver cómo conecta con este que está haciendo hoy. Entonces, decía que
En el tabernáculo terrenal, con todos sus rituales, eso representaba la realidad del tabernáculo celestial o la realidad celestial. Y es que en el antiguo pacto el tabernáculo y sus utensilios debían ser purificados con sangre de animales para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, como lo puede leer en Éxodos 29 del 36 al 37, repito, Éxodos 29, 36 al 37. Búsquenlo en sus Biblias ahorita, si quiere pausa el video y lo busca, o puede buscarlo después al terminar este estudio bíblico. Creo que es una lectura muy interesante. Entonces esto era solo un símbolo, una representación, una figura de la realidad de purificación real en el cielo. La razón de esta necesidad es que el pecado no solo afectó la tierra, ¿sabía usted?, sino que tuvo su origen en el cielo con la rebelión de Lucifer y los ángeles caídos. Esto se puede leer en Isaías 14, del 12 al 15. Segunda tarea para que usted busque en sus Biblias. Isaías 14, del 12 al 15, donde se describe la caída de Lucifer y la lucha que hubo en este proceso. O también Apocalipsis 12, del 7 al 9, repito, Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde se habla de una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón que es Satanás. Así, el pecado corrompió la creación de Dios y aún la sangre de los animales podía purificar el tabernáculo, la sangre. Y aunque la sangre de los animales podía purificar el tabernáculo terrenal, se requería un sacrificio mayor para la purificación definitiva de las cosas celestiales. Qué interesante lo que podemos aprender en Hebreos, imagínese usted, aquí acerca de las cosas celestiales y también las cosas terrenales. Luego dice este verso 23 lo siguiente. Lo colocamos acá para leerlo juntos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí se enfatiza que Cristo no usó sangre de animales para traer la purificación definitiva, sino su propia sangre, mejores sacrificios que estos. El sacrificio de Cristo es entonces superior. Y este es el título que hemos dado a este estudio la semana pasada y este. El sacrificio de Cristo es superior, porque no solo limpia un templo terrenal, sino que abre el acceso a la presencia de Dios mismo. Su sacrificio no fue ofrecido en un altar humano, sino en el trono celestial, asegurando la reconciliación entre Dios y la humanidad. Mientras que los sacrificios del antiguo pacto eran repetitivos y temporales, el sacrificio de Cristo es único, perfecto y eterno. La presencia de la sangre de Cristo en el cielo no es algo crudo o violento, sino una demostración de su obra redentora perfecta. En lugar de manchar, su sangre purifica y santifica todo lo que el pecado había contaminado. Maravilloso Jesucristo nuestro Salvador. Este verso 23 nos enseña que la purificación no era solo necesaria en el tabernáculo terrenal, sino también en la dimensión celestial, debido a la presencia del pecado, en este caso en el cielo, representado por Lucifer o Satanás. Los sacrificios del antiguo pacto solo podían purificar figuras terrenales. El sacrificio de Cristo purificó la realidad celestial y nos dio acceso directo a Dios. Y es que la sangre de Cristo es el único medio, el único mecanismo, si usted lo quiere decir, de reconciliación eterna con Dios. Vamos a ver algunas aplicaciones. Las coloco de nuevo acá para que usted las siga conmigo. La primera es que debemos reconocer que la salvación de Cristo no solo es para la tierra, sino que tiene también un alcance eterno y celestial. Nuestra redención no se basa en rituales humanos, sino en la obra perfecta de Cristo en el cielo, y es que Cristo ha purificado el camino hacia Dios.
por lo que ahora tenemos acceso libre y seguro a su presencia. Su sacrificio, entonces, no solo cambió nuestra relación con Dios aquí en la tierra, sino que restauró el orden de toda la creación. Vivamos con gratitud por la purificación que solo Cristo pudo lograr. Leamos el verso 24, que es el último que hoy estudiaremos. Y dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto me trae una memoria de lo que aprendimos en Juan. Si usted quiere aprender acerca de las cartas de Juan, abajo, además del acceso a los versos, a los estudios anteriores, siempre dejo una serie de vínculos que le van a llevar a todos los estudios que hemos hecho en Dios Admirable, de manera que usted puede darse un repaso por las 3 epístolas de Juan. Ahí hay links que lo llevan también Romanos, Efesios, Corintios y otros tantos más. Por favor, si usted tiene deseo de ampliar su conocimiento bíblico, le dejo los enlaces en este y en todos los estudios bíblicos que hemos realizado. Entonces, este versículo, el 24, el autor de Hebreos resalta una verdad, yo diría, fundamental. Y es que Cristo no entró en el tabernáculo terrenal, sino en el cielo mismo, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Dice, de hecho, la primera parte de este versículo lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, o hecho por los hombres, figura del venidero. El tabernáculo terrenal, construido por Moisés bajo las instrucciones de Dios, era solo una sombra de la realidad celestial. Todos los rituales del antiguo pacto se realizaban en un santuario hecho por manos humanas, pero eran solo representaciones temporales de algo mayor y eterno. Cristo no ofreció su sacrificio en un altar terrenal, sino que accedió al cielo y entró en la presencia misma de Dios. Esto demuestra que su obra no es simbólica ni parcial, sino real y definitiva. Así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, Cristo entró en el cielo mismo para asegurar nuestra redención eterna. Dice luego este verso 24: sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que aquí se destaca la intercesión continua de Cristo a favor de los creyentes, pues Cristo no solo murió para salvarnos, sino que vive, resucitó y vive para mantenernos salvos. Decía hace algunas semanas que si dependiera de nosotros, nuestra salvación no podría ser mantenida, sostenida. Es gracias a Jesucristo y a la acción del Espíritu Santo de Dios que podemos mantenernos salvos desde ahora y para siempre. Entonces Jesucristo está en la presencia de Dios como nuestro abogado y mediador, tal como se puede leer en 1 de Juan 2:1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su obra entonces no terminó en la cruz, sino que continúa en el cielo garantizando nuestra seguridad en Dios. Este pasaje recuerda claramente que tenemos un Salvador que no solo redimió
nuestros pecados en la cruz, sino que sigue activo, intercediendo por nosotros en la presencia de Dios mismo. Este verso 24 del capítulo 9, último de este estudio que hemos hecho durante 2 semanas, nos muestra entonces la superioridad del ministerio de Cristo en contraste con el sacerdocio terrenal. El tabernáculo terrenal era solo una figura, la realidad se encuentra en el cielo. Cristo no está en el santuario, en un santuario hecho por hombres, sino en la presencia de Dios mismo. Él intercede continuamente por nosotros, asegurando nuestra salvación y comunión con Él, con Dios. Bien, ¿qué aplicaciones o aprendizajes podemos sacar de este verso 24? La primera es que no necesitamos sacerdotes humanos para interceder por nosotros. Cristo es nuestro mediador perfecto. La segunda cosa que podemos aprender es que nuestra salvación es segura porque Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Y finalmente podemos acercarnos a Dios con absoluta confianza, sabiendo que Cristo nos representa ante el Padre. Cristo no solo nos salvó, sino que sigue intercediendo por nuestra salvación en el cielo. Vivamos con la certeza de que Él está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios. Bien. A lo largo de nuestro estudio de 2 semanas acerca de Hebreos 9 del 8 al 24, hemos recorrido un viaje desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto en Cristo. Vimos como el tabernáculo terrenal en sus rituales y sacrificios era solo una sombra de la verdadera redención que Cristo traería. Los sacrificios de animales nunca fueron suficientes para limpiar completamente el pecado ni para dar acceso directo a Dios. De forma más específica, la semana anterior, durante la primera parte de este estudio, que fue desde el verso 8 al 14, entendimos que Cristo, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo celestial con su propia sangre, obteniendo para nosotros una redención eterna. Y hoy en la segunda parte hemos analizado del 15 al 24 para confirmar que su muerte no solo fue un sacrificio expiatorio, sino un acto necesario para que el nuevo pacto entrara en vigor. Así como un testamento solo se activa tras la muerte del testador, su sangre fue el sello de la promesa de salvación, asegurándonos una herencia eterna y el acceso directo a Dios. Ya no dependemos de sacrificios repetitivos ni de mediadores humanos, porque Cristo es nuestro mediador perfecto, intercediendo por nosotros en el cielo, y es que su obra está completa y el acceso a Dios está abierto para todo aquel que cree en Él. Y de eso quiero hablar contigo, porque esta verdad que acabamos de entender requiere una respuesta. Si Cristo ha asegurado nuestra redención eterna, la pregunta es, ¿has recibido ese regalo? El antiguo pacto era limitado y temporal, pero el nuevo pacto en Cristo es perfecto y eterno. Sin embargo, solo aquellos que aceptan su sacrificio pueden recibir la herencia que Él ha preparado. No es suficiente conocer estas verdades de forma intelectual. Necesitamos acercarnos a Dios con fe y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Hoy tienes la oportunidad de entrar en ese nuevo pacto, no por obras ni sacrificios propios, sino por la fe en aquel que derramó su sangre por ti. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que hoy es el día para hacerlo. No postergues la decisión más importante de tu vida. Él ha hecho todo lo necesario. Ahora solo falta que tú respondas a ese llamado. ¿Te gustaría darle una respuesta a Dios en este momento? Si así lo deseas,
yo voy en este momento a guiarte en una conversación con Dios. Es una guía. La conversación debe ser tuya, debe ser personal desde lo profundo de tu corazón con Dios. Dile algo como esto: bendito Dios, reconozco que he pecado y entiendo finalmente que ese pecado me aparta de ti. Sé que la única forma de resolver ese pecado que me aparta de ti, la única manera de acercarme a ti es aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz, porque su sangre es como ese testamento que me promete vida eterna y su sangre sella ese testamento. Por eso me arrepiento de mis pecados y acepto el sacrificio de Cristo en la cruz para recibir ese regalo de la vida eterna que solo tú puedes dar y que gracias al sacrificio en la cruz puedo obtener. Acepto ese sacrificio en mi vida, te declaro como Jesucristo como mi Salvador personal y acepto ese regalo que me da acceso a ti, Padre, para poder hablar contigo directamente y ser tu hijo finalmente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración desde lo profundo de tu corazón, déjame decirte que eres una nueva persona y hay fiesta en el cielo. Si no lo hiciste ahorita y lo quieres hacer en un lugar privado después, ve y habla con Dios de forma privada y te garantizo que serás una nueva persona. Si ya tú has recibido a Cristo, este estudio nos recuerda que nuestra vida debe reflejar la gratitud por su sacrificio. Vivamos en santidad sirviendo a Dios, al Dios vivo, con un corazón limpio y una conciencia transformada. Que esta verdad permanezca en nosotros y nos impulse a compartir el mensaje del nuevo pacto en Cristo, para que más personas reciban la redención eterna que solo Él puede ofrecer. Amén. Bien, con esto hemos terminado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Me gustaría invitarte a la semana próxima, donde continuaremos este hermoso viaje por los distintos capítulos de Hebreo, y estoy seguro que serás una nueva persona en el aprendizaje de la palabra de Dios semana tras semana. No me gustaría despedirme sin poder orar por ti. Gracias, Dios. Te doy por las personas que se han conectado con nosotros hoy y que se conectarán después. Te pido una bendición especial para sus vidas, Señor. Te pido que puedas transformarlos y que semana tras semana puedan, si es tu voluntad, Señor, utilizar estos estudios para crecer en el aprendizaje de tu palabra. Pero sé tú con ellos para que de manera personal, Señor, puedan ser transformados día a día, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de este ministerio que llevo adelante junto a mi familia, junto a mis hijos y mi esposa. Te pido mucha sabiduría, Señor, para semana tras semana, no solo lidiar con los embates del enemigo, sino tener la sabiduría, Señor, para afrontar todas esas bendiciones que tienes para nosotros con sabiduría y seguirnos conduciendo no solo en nuestra vida a día, en nuestro día a día, Señor, sino a través de este ministerio que tú nos has dado, Señor. Que tu sangre maravillosa, la cual ya nos selló, Señor, en ese pacto, Señor, que nos dio acceso a ese testamento de promesas maravillosas que nos hacen tus hijos, Señor, nos transformen cada día, Señor, y podamos ser buenos administradores de las bendiciones que nos das, Señor. Padre, te pido por Dios admirable, por sus pastores, líderes, ministros, maestros y por cada uno de sus miembros, Señor, para que semana tras semana, Señor, los puedas bendecir, cuidar y proteger en todo. Y por todos aquellos que por el mundo, Señor, han creído en ti como su Salvador, Señor, puedan ser protegidos, cuidados, bendecidos y provistos de todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta la semana próxima. Que Dios le bendiga. Y no se olvide, cada jueves a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, verifique cuál es su horario, estamos con usted para traerle un nuevo estudio bíblico. Les habló Malvin Delgado, será hasta luego, hasta la semana próxima, que Dios le bendiga.